Pues entonces damos un saludo ya a ustedes, ya lo hicimos aquí, ahora saludamos a la iglesia y a los hermanos que nos puedan ver a través de estas transmisiones. Gracias a Dios por este ministerio también que hay. Y les avisamos que a partir de mañana ya entonces con la ayuda de Dios podrán consultar en las transmisiones lo que el Señor, en el canal de YouTube, mejor dicho, entonces en el canal de YouTube, lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Muy bien. Pues estamos en Mateo, capítulo 6. Mateo 6. Qué hermoso pasaje y que Edith acaba de recordarnos otra vez. El Señor es nuestro Padre, ¿verdad? Él es nuestro Padre. Estamos desglosando Mateo capítulo número 6. Y apenas llevamos 3 frases, una frase y palabras. Padre, Padre, con todo lo que esto implica, nuestro, que nos responsabiliza como hermanos, que estás en los cielos, ¿verdad? Hablábamos un poco hace 15 días de los cielos. Pero la palabra clave ahí es estás, estás. Nuestro Padre siempre está. No es Padre ausente, no es Padre de vez en cuando. Él es un Padre permanente. Siempre, siempre está. Y hoy vamos a concluir hasta santificado sea tu nombre. Nada más. Esa otra frase. Entonces, la palabra santificado, ahorita después vamos a ver qué es eso, pero esta palabrita es tan significativa, tan gloriosa, que nos debe ocupar varios minutos de esta consideración. Fíjese, viene después de la palabra Padre. Enseguida el Señor Jesús dijo Padre nuestro y luego agrega la palabra santificado. Ahora, ¿por qué razón? Hay una razón importante. Si nosotros solamente, si el Señor Jesús solo hubiera enseñado Padre, hasta ahí, y luego ya hubieran venido las diferentes frases como venga tu reino, y hágase tu voluntad, etc. Si no hubiera usado él esa frase en particular, santificado, entonces nos acostumbraríamos a ser personas solo sentimentaloides. Fíjese, la palabra sentimientos o sensibilidad es bueno y Dios nos dotó de eso. Somos gente sensible. Somos personas con sentimientos. ¿Está conmigo? Sí, todos, ¿verdad? Todos. Somos personas con emociones, ¿sí? Pero debido al pecado, todo se alteró, aún lo bueno. Y entonces ya no solamente tenemos sentimientos, sino que nos convertimos en sentimentaloides. Es una palabra rara. Tal vez no se use mucho, tal vez ni en diccionario esté, pero es como aquella que decimos, una cosa es que tengamos emociones y otra cosa es que seamos emocionalistas, ¿verdad? Es decir, nada más sube como la espuma y después nos olvidamos. Algo nos puede hacer incluso vibrar, como que el corazón nos da taquicardia, una emoción. Un ratito se nos olvida o cambia. Lo mismo podemos expresarle a una persona hoy que la amamos y mañana que nos cae gorda. ¿Sí o no? Así somos. Así somos en esa variación porque el pecado afectó todo, aún esto con lo que el Señor nos dotó. Entonces Jesús sabía que si solamente nos hubiéramos quedado Padre nuestro, entonces nos convertiríamos en seres así. Es mi Padre. Y como muchos incluso hasta pretenderíamos abusar
Ah, qué emoción, qué bonito, es mi papá. Por ejemplo, tengo una conocida que nunca ha querido relacionarse con Cristo, jamás, jamás. Y cuando ella se expresa, dice, aquel y yo somos cuates. Así, de esa manera tan irreverente. Aquel y yo somos cuates, dice. Nos llevamos de a cuartos. Entonces, sé que cuando lo dijo, lo hace para hacernos sentir mal a los que ella sabe que somos cristianos, ¿verdad? Entonces son personas que se convierten en irreverentes, irrespetuosas, o bien hiper sensible. Dios es hasta decimos, es papito, ¿verdad? Hay personas que les dicen papito Dios. ¿Han oído eso? Y a los niños le dicen, pídele a papito Dios. Y entonces manejamos, porque las palabras tienen poder, ¿eh? Nuestras palabras tienen poder. Y cuando usamos esas frases, bajamos a Dios del nivel en que Él, bueno, no lo bajamos. Nuestra mente pretende bajarlo a un nivel que no es como el de nosotros, de ninguna manera. Es padre, pero no se parece a ninguno que conozca usted. Ni su mejor, si usted tuvo el mejor padre del planeta Tierra, ni a Él se parece. Él es superior a todo. Y Él está en otro nivel y por eso Jesús agrega santificado. Para hacernos entender qué clase de papá, qué clase de padre. Aunque usemos la palabra, y Él usó también y nos dice a nosotros que con confianza usemos esa palabra Abba, Padre. No se vayan a dormir, porque ahorita una de las cosas que le decía justo la doctora es, a mí me gusta mucho gesticular o a veces hablar muy fuerte. Por eso no abuse, me decía. Entonces ahorita, y si ustedes me están oyendo monótona, no se dé cachetaditas, no se dé. Hoy no le pido que pero haga un esfuerzo, ¿no? Porque la voz es importante a un predicador y un maestro, pero se hace monótona. Así es que pónganse de pie, por favor. Descanse, descanse. Y gracias dé al Señor porque es su Padre. Ajá, porque es nuestro Padre. Entonces, por eso la frase santificado viene después, porque entonces todo reduciríamos al Señor a un nivel humano y Él jamás, jamás, jamás llegaría a ese nivel. Es superior a todo. Siéntese. Gracias. En tu nombre no vamos a ahondar mucho, porque todos los que hemos venido ya escuchando a Edith ya casi un año, ¿verdad? Casi un año, en donde ella nos ha dado esos títulos de Dios y entre los nombres de Dios o el nombre de Dios en sus grandes variantes. Y lo único que quiero recordar y decirles es esto. El nombre de una persona en épocas bíblicas representaba todo lo que él era, todo, en su carácter, en su esencia, en su personalidad. Por eso los judíos, no sé ahora, pero en su momento, los nombres que les ponían a sus hijos no eran como nosotros, ¿no? Que luego inventamos nombres o damos nombres sumamente raros. Entre nosotros hay personas que se llaman Génesis. Es un libro de la Biblia, pero ponerle a una niña Génesis, como que no checa, ¿verdad? O ponerle, ¿qué otros nombres hemos oído? Medio extraños también. América, como el continente o algo así, como el equipo. Sí, un montón de nombres medio raros. Hay algo que parece chiste, pero parece que fue real. Se dice que una señora estaba a punto de dar a luz y llegó a no sé si al Seguro o al ISSSTE, pero habían desplegado una manta porque se acercaba el día 20 de noviembre.
¿Ya ven que se festeja el 20 de noviembre? Eso. Y entonces el desplegado decía, abreviado, decía ANIF, aniversario, de la REF, revolución, todo. Y ella llegó al hospital y ya estaba en trabajo de parto, esperando, entra y sale, etcétera. Ya cuando nace su bebé le dijeron, ¿cómo se va a llamar su bebé? Anif de la Ref. ¿Cómo? O sea, así le puso a su niño. Ya, pensó que era un nombre francés o italiano, no sé. Pero parece chiste, pero el niño se llama, si alguna vez oyen eso, Anif de la Ref. Entonces, hay personas que le ponen nombres, sobre todo los latinos, ¿verdad? Muy, muy raros. Pero, por ejemplo, para que vea el valor del nombre, vaya conmigo al primer libro de Samuel. Al primer libro de Samuel. Y en el capítulo 4, capítulo 4. Ya, primero de Samuel, capítulo 4. ¿Sí? Aquí hubo un evento muy importante para Israel. Sus enemigos, los filisteos, capturan o se llevan, se roban el arca del pacto que había en el templo y que para el judío era muy, muy significativa. Representaba la presencia de Dios para un buen judío y se la habían robado. Entonces vinieron una serie de desgracias. Y hay un sumo sacerdote llamado Elí y tenía 2 hijos. Pero murieron en esta batalla por recuperar el arca, pero el arca finalmente se la llevaron. Ellos mueren y su nuera de este sumo sacerdote Elí estaba encinta, como la que les acabo de contar. Estaba a punto de dar a luz. En versículo 19. Léanlo alguien en voz alta, por favor, y así me ayuda. Nada más bájese su cubreboca y decimos para los de la transmisión que se van a leer, si no lo escuchan bien, pero van a leer primero de Samuel, capítulo 4, versículo 19, y yo le digo hasta dónde. No está tu papá, pero alguien que lo lea fuerte y claro, como se dice. Fuerte y claro. ¿Quién? Puesto de pie, por favor. A ver. A ver, mi hermano. Perdón, José Luis, creo que está errado en el versículo. Primero de Samuel, capítulo 4. Versículo 19. Hasta ahí. Gracias, hermano. Panchito, ¿puedes leer, por favor, el 20 y el 21, por favor? Y al tiempo que moría, le decían que le estaba junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Gracias. Aleluya. ¿Cómo le puso al niño? Icabod quiere decir sin gloria. Eso significa ese nombre, sin gloria. Entonces la mamá, vean qué significativo es el nombre. El niño iba a representar el tiempo que Dios le diera, iba a recordarle a Israel
por tu forma de ser, se llevaron el arca un día y la gloria de Jehová fue traspasada. Por eso te llamas Icabod. Entonces el nombre era muy, muy significativo. El hermano Joaquín Velázquez Cabrera, el anterior pastor de esta congregación, decía que cuántas mamás ignoran qué mueven, decían algo así en la cuna, ¿verdad? ¿Qué están meciendo en la cuna? Y yo pensé en la mamá de un Adolfo Hitler. Esa mujer a lo mejor le puso Adolfo y no sé qué signifique, pero ni se imaginó todo lo que ese nombre iba a traer de desgracias, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué nadie le pone a su hijo Judas? ¿Verdad que no? ¿No? Pero curiosamente aquí había una muchacha que se congregaba, después se hizo una adulta y fue mamá, y un día vino y la saludamos allá afuera. Y decía, mire, son mis hijos. Ya son adolescentes. ¿Cómo se llaman? Y nos dice una de sus hijas, se llama Jezabel. No son capaces de relacionar, ¿verdad? No sé cómo sea la muchacha, pero lo oyó bonito, pero no son hombres. Por eso nosotros como cristianos, y que ya ustedes ya tienen hijos la mayoría, pero si se va a casar y va a tener un hijo, piense bien qué nombre le va a poner. Piense bien en eso. El nombre representaba todo lo que la persona era. ¿Y cuál era nuestro punto de vista con respecto a ese nombre Jezabel? Bueno, que tiene relación con una mujer malvada, terriblemente malvada, ¿verdad? Sí, en extremo. Entonces imagínense, esa chica le pusieron ese nombre ignorando y puede tener la personalidad de esa Jezabel, qué terrible, ¿no? Entonces a veces como padres no somos conscientes, pero hay que pensar en esto. Ahora, vaya al capítulo 18 de ese libro, de Primero de Samuel, capítulo 18, para que vea otro detalle sobre el nombre. Primero de Samuel 18. Entonces, esto representaba todo lo que una persona era. Capítulo 18, aquí David, que es el del que vamos a hablar, ya se ha identificado con el pueblo de Israel. Era muy joven, pero ya se había identificado como un muchacho valiente, un jovencito pastor, pero muy valiente. Ya había peleado con aquel guerrero enorme que usted recuerda, Goliat. Ya había pasado todo eso, ya tenía prestigio. Entonces vea, versículo 30. Versículo 30, Edith, por favor, ¿lo lees? 18:30. Sí. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Gracias. ¿Qué cosa se hizo de estima? Su nombre. Así es, porque tenía éxito. Ya sabían, decían David, ¡wow! No era cualquier David. Entonces su nombre era un nombre que tenía virtud. En este caso, un nombre que tenía todo lo que David era, lo representaba ahí. Ese versículo lo indica. Ahora, la virtud entera de una persona, en este caso de Dios, también se refleja en el nombre. Vea Éxodo 33 y Éxodo 34. Que regrese en su Biblia. Éxodo 33, versículo 18, y va unido con el 34:5. Y ahora le voy a pedir, por favor, al pastor, si le da a la hermana Olga, por favor, el micrófono para que nos hagas favor, Olguita, de leer en el Éxodo 33, 18. Aquí estamos hablando de Dios. ¿Qué dice? Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Está hablando Moisés a Dios, y al decirle, te ruego que me muestres tú, o sea, que me reveles todo lo que tú eres en tu nombre. 34:5.
Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Así es, gracias. O sea, es decir, Dios mismo estuvo mostrándole su gloria y proclamando su nombre. Entonces, la grandeza, la virtud, todo lo que una persona es, eso significa el nombre. Eso es muy relevante, ¿eh? El nombre de Dios, queridos, es entonces el conjunto de todos sus atributos, todos los que nos ha venido contando Edith y todos los que reflejan en la Biblia. Ese es el nombre del Señor. Representa todo lo que Dios es. Lo que se percibe de Dios en su totalidad, y los que confiamos en Él sabemos lo que su nombre significa. Ahora, considerar a Dios como santo, en este caso santificado, regresamos a Mateo 6, considerar a Dios como santo, ¿saben lo que significa? Que lo consideramos diferente a todo. No hay Dios que iguale a tus obras. No hay fuerte, dice la palabra. No conozco ninguno, porque Dios es único. Nadie es comparable a Él. Y cuando decimos santo, es que Él es único. No hay nadie como Él. Véalo en el Salmo. Ahora voy a pedir a alguien más. Salmo 86 y Salmo 89. Le voy a pedir, por favor, a ver, a Keren, si te bajas tu voz, cubrebocas. Salmo 86, 8 primero, Keren. Y luego el 89, 6. 86, 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Eso es el nombre de Dios. Ninguno hay como tú. Ninguno hay como tú entre los cualquier Dios que se pueda mencionar. Y el que sigue, 89, 6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Gracias. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Ese es el Dios que usted y yo amamos. Ese es el Dios que nos ama a nosotros y se supone, esto es de mucha responsabilidad, que es el Dios que usted y yo representamos. Fíjese, qué responsabilidad, ¿eh? Me llamó la atención, casi siempre que vamos con esta dentista, y que les digo que sabe lo que somos, en ese tipo de cirugías es como cualquier otra cirugía del organismo. Hacen un expediente, preguntan diferentes cosas, enfermedades, medicamentos a los que uno es alérgico, etcétera, etcétera. Es igual, solo que es en la boca. Pero todo lo demás, hay anestesias, etcétera, cubren todo, bueno, algo así. Entonces, antes de pasar, dice, en este caso con Jonathan, antes de entrar, dice, ¿COVID? ¿Les dio COVID a ustedes en este tiempo? No. ¿Ningún día? ¿Ninguna vez? No, dice, no cabe duda, ustedes tienen la vara alta ahí arriba. Y casi siempre repite, ustedes tienen la vara alta allá arriba. Estamos representando al Dios de dioses y Señor de señores. Tiene que saberlo, ¿no? Entonces, donde quiera que estemos y donde quiera circunstancia que estemos, debemos saber que representamos al Rey de Reyes y al Señor de señores. Ese es su nombre y es el nombre que usted lleva y que va más allá del que tenga aquí en esta tierra. ¿Sale? Pasamos al siguiente y nos vamos a detener ahí un poquito y con esto vamos a terminar. Vamos a ver por qué es santificado. Hay por lo menos 5 razones bíblicas por qué el Señor Jesús enseñó santificado. Estas las vamos a ver y solamente nos vamos a quedar probablemente en 2 y ahí me disculpan hoy sí, aunque mi esposo no está diciéndome que ya cortemos, hoy yo le hago. Ya
vamos a ir retomando, si Dios nos permite, poco a poquito, y nos da fuerza, y agradezco que sigan orando por nosotros. Gracias, hermanos. Entonces, estamos santificados, ¿ya, ejército? Porfa. ¿Sí están? Eso, Marce. ¿Por qué se dice santificado? ¿Y qué significa? Cuando decimos santificado, cuando le decimos a Dios santificado es tu nombre, ahí viene lo primero. Ahí está, la primera cosa, hasta ahí. Eso sí es para que, qué bueno que va tomando notas de lo que hablo, pero esto sí, escríbalo tal cual. Y busque el texto, por favor. Entonces ahora, por favor, a nuestra hermana Susi, Hebreos 11:6. Mientras están escribiendo, la hermana nos lee lo que dice Hebreos 11:6. Este es un texto que normalmente a veces no lo captamos bien, pero con esta descripción nos debe de quedar muy claro. Así es. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias, Susi. Entonces, cuando usted y yo, acuérdese que esto es modelo de oración, nada más. Cuando usted y yo entramos a ese momento especial de orar, sea privado, sea en grupo, debemos creer realmente que Dios es real y que Dios existe. No es solo de labios para afuera, porque si usted le dice a cualquier inconverso a veces, ¿crees en Dios? Sí, mucha gente cree en Dios, dice. Pero para un cristiano genuino, creer en Dios es saber, es tener certidumbre, es tener convicción. Dios está aquí. Dios es real. Dios me está escuchando. Amén. Dios es soberano y podrá decir sí o no. ¿Sí vas a decir algo? Sí. En realidad, en ocasiones los creyentes podríamos no captar muy bien el asunto de lo que dice esta oración modelo. Santificado sea tu nombre. ¿Y cómo podemos nosotros santificar al que ya de por sí es santo, santo, santo? Entonces estas ideas pues nos van a ayudar. Claro. Entonces, acuérdese, no solo es decirlo, como está diciendo el pastor, y decir 3 veces cuando oramos, santo, santo, santo. No, es la convicción real, porque de otra manera lo ofendemos. O sea, orando, pero con la mente divagando. Estoy pidiéndole, pero quién sabe si me escuche y me conteste. Ese es luego los juegos de nuestra mente, ¿no? Oramos, pero decimos, bueno, no decimos, pero al mismo tiempo estamos orando y estamos en otras cosas. No estamos concentrados, como les he dicho, en Él. Sabiendo que cuando estoy hablando con una persona, esa persona la estoy atendiendo y ella me está atendiendo a mí. Y a veces decimos, hey, préstame atención, ¿no es cierto? Porque estás aquí conmigo platicando. Pero cuando platicamos así con Dios, a veces estamos divagando en la mente. Y estamos atendiendo otros asuntos mientras oramos. Esto nos tiene que enseñar que santificar a Dios es esa reverencia y respeto de saber que estoy frente a Él, al trono de su gracia. Que entramos a la gloriosa presencia de Dios en el nombre de Cristo. Y sabemos que Él está ahí.
No hay duda de eso. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar para que usted vaya machacando esta verdad, incluso reflexiones sobre el versículo. Si no o lo hacemos, dice la primera parte, no lo agradamos, estamos ofendiéndolo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice. No es opcional, es necesario que si usted y yo nos acercamos, debemos creer, saber que Él existe. Es el Dios invisible, pero existe. Amén. Pues también podríamos comentar que en la Biblia Dios nunca demuestra que Él existe, ¿verdad? Él no necesitó dar muestras de que existe. Cuando hablaba con Moisés, por ejemplo, Él no le demostró que existe, porque como Moisés hablaba con Dios, no necesitaba pruebas de la existencia de Dios. Nosotros también, como hablamos con Dios, en realidad no necesitaríamos pruebas de su existencia, pero sí lo santificamos cuando damos este primer paso, como dice Hebreos, que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, crea que Dios existe, porque de otra manera, pues ¿para qué oramos? La Biblia de hecho, la Biblia da por hecho, valga la redundancia, que Dios es. Que Dios es. Cuando usted lee el primer frase de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jamás se ocupa de decir Dios es tal, Dios existe así. No, porque Dios es. Nosotros llegamos a existir un día como seres humanos, pero Él es desde antes, hoy y por siempre. Él es. Entonces, no es de que, como la frase de los adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo una prueba de que Dios existe? Tú mismo eres esa prueba. Dios es. Dios es. Estamos aquí porque Dios es. Somos lo que somos porque Dios es. Punto. Así es. También podríamos agregar que hay personas que dicen, si tú me demuestras que Dios existe, yo voy a creer en Él. Recuerdo una anécdota que alguna ocasión nos contó mi hermana Noemí, conocida como la Chinita, ¿verdad? Algunos hermanos desconocen que la Chinita en su juventud estudió en el Instituto Bíblico Elim. Y luego, pues como que tanto ella como otra muchacha sintieron el llamado para ser misioneras aquí mismo en el país. Y yo recuerdo todavía que pues ellas sintieron que tenían que ir por algunas ciudades del Bajío, en Salamanca, en León. Y recuerdo que alguna ocasión ella nos decía que bueno, pues ella y la otra joven que la acompañaba, pues sintieron en su corazón que tenían que hablar de Dios en la calle. Pero pues hace muchos años, que les diré hace 50 años atrás, pues en algunas ciudades del país pues eran muy fanáticos del catolicismo. Entonces cuando estas dos muchachas, mi hermana y otra joven, hablaban en la calle acerca de Dios, pues no faltó alguien que se burlara y precisamente las interrumpió, y ese alguien les dijo, si ustedes demuestran que Dios existe, yo voy a creer en Él. Me voy a tirar aquí en el suelo a ver si Dios me levanta. Y bueno, pues, ¿quién se iba a imaginar, verdad? Que un alacrán lo picó. Y sí se levantó. Es una anécdota que nos hace ver que Dios existe, ¿no? Que nadie se puede burlar de Él y que Él puede usar hasta un arácnido para demostrar su existencia, aunque Él no necesitaría demostrarle a nadie que Él existe. Me hizo recordar otra, en este caso de una mujer atea. Una mujer atea que
el día de su muerte pregonó y dijo que ella se moría y seguía sin creer en la existencia de Dios. Y dice, y yo quiero, dicen por ahí algunos creyentes, que Él va a venir y nos va a sacar de las tumbas. Y dice, así es que burlonamente, ya estaba por morir la señora. Dice, yo quiero que pongan una losa de concreto, pero muy, muy sólido. Yo no quiero que me saquen de mi tumba.